¿por qué tenéis esas caras tan serias? Ay. ¡Ah, te he ganado, te he ganado! ¡Granuja! ¡Guardia! ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Díselo. Sí. Chicho, siéntate un momento, por favor. Tenemos que decirte... ¡Vamos, empieza, papi! ¡Siéntate enseguida! Ya está bien. ¿Qué está bien? Te diré la verdad, Chicho. Nosotros vinimos aquí para llevarte a casa. Ya es hora de que vuelvas a nuestro lado. ¿Eh? Cálmate, Rosa. Mamá, les llevaré un poco de té. Ya lo he hecho yo antes. ¿Les llevo unas pastas? ¿También se las he llevado? ¿De qué estarán hablando? No sé. Hay muchas cosas de las que hablar cuando un hijo tuyo vive en otra ciudad. Además, llevaban mucho tiempo sin verse. Quizá quieran que Chicho se vaya con ellos. Es muy probable. Ese tipo se va a llevar a Chicho. Entonces Rosa será solo mía. Eso sería estupendo. No pienses que somos padres egoístas. Pero cuando vinimos de California éramos pobres y teníamos que trabajar mucho. La granja no iba muy bien, no teníamos mucho tiempo para estar contigo. Por eso te mandamos a vivir con el abuelo. ¿Te acuerdas de tu abuelo, no? Claro, él me enseñó a jugar al baloncesto. Ahora tu abuelo está aquí, en la ciudad. ¿Y qué? Te lo advierto, yo no me iré con vosotros. ¿Me oyes? Dios mío. No quiero irme y perder a Rosa. Nunca dejaré esta casa. Cariño, enséñaselo. Chicho, ¿recuerdas cómo es tu abuelo? Lo he olvidado por completo. Este es tu abuelo. No. No, no, no. ¡Ay, no! Estaba seguro de que no lo habías olvidado. Aunque ha pasado mucho tiempo, sigue sintiendo el mismo terror. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no más, no! ¡Así no más, aprenderás! no, ¡Vamos, no, levanta, no. levanta! ¡Levanta! ¡Ay, ay, no puedo! ¡Ay, ay, no! ¡Vamos, levanta a la derecha y ahora a la izquierda! Ay, no, ¡Vamos! ¡Vamos! Déjalo ya, te lo ruego. Si sigues así vas a matarlo. ¡Tú no te metas en esto! ¡Y no me digas lo que tengo que hacer! Por favor. ¡Ven aquí! ¡Ahora vas a ver! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay, ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ay! ¡Deja ya de llorar! ¡Nadie vendrá a ayudarte! ¡Si quieres ser un hombre, no pidas ayuda! ¡Ayúdate a ti mismo! ¡Sé fuerte, Chicho! ¡Abuela! Mi pobre Chicho, mi pobre nietecito. ¡Quítate del medio! ¡Chicho aprenderá a mi manera! Déjalo, no eres más que un resentido. ¿Qué rayos dices? Pégame si quieres. Tú no pudiste ser el mejor jugador de baloncesto y ahora quieres obligar a Chicho a que lo sea aunque tengas que matarlo a latigazos. No entiendes nada, idiota. Solo quiero que Chicho sea un hombre de verdad. No permitiré que le pegues más. Escucha, mujer. Todo aquel que osa enfrentarse a mí recibe... ¡Maldito seas! ¡Ahora verás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, bola! Entonces tu abuela te envió aquí, a la ciudad, con sus familiares. Ella pensó que eso sería lo mejor para ti. Después del partido de mañana nos iremos, ¿eh? ¿Eh? Yo no quiero que Chicho se vaya. ¿Ah? ¿Quién está ahí? Qué cosa tan extraña. Juraría que alguien ha abierto la puerta del baño.
Aquellos ojos. Aquellos ojos. Sálvame, Rosa, sálvame. Has llegado a las semifinales. Me alegro por ti, Chicho. Eso no significa nada mientras yo sea el entrenador de los monos. Hace 10 años que espero la oportunidad de luchar contigo, de hombre a hombre. Nos enfrentaremos a los búfalos en las semifinales. Muy bien, eso espero. Por cierto, el nombre de ese enano es Chicho, ¿no? Sí. Creo que conoce nuestra técnica de desaparecer, ¿es verdad? Puede ser. Por cierto, me gustaría que habláramos un momento. ¿De qué? Venga conmigo. ¿Qué es lo que quieres decirme? Dígame, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué? Sea sincero conmigo. ¿De qué me estás hablando? ¿Es usted un espía, verdad, abuelo de Chicho? ¿Qué? Conteste, ¿es el abuelo de Chicho o no lo es? ¿Cómo lo has averiguado? He oído algo. Se dice que es usted muy amigo de nuestro patrocinador y que hizo todo lo posible para que lo nombrara entrenador, prometiendo llevar nuestro equipo a la final. Reconozco que gracias a su entrenamiento hemos llegado a las semifinales. Sin su valiosa ayuda, estoy seguro de que nunca lo habríamos conseguido. ¿El patrocinador te dijo? Un miembro del equipo oyó que ustedes hablaban en su despacho. Comprendo que quiera que su nieto gane, pero eso no le daba ningún derecho a espiarnos. ¡Espera! Usted nos ha traicionado. Ha hecho que nuestro equipo llegase a las semifinales y ahora va a hacer que su nieto gane el campeonato. ¿Por qué? ¡No es verdad! Podrá engañar al patrocinador, pero no a mí. ¡No somos sus marionetas! Escucha, por favor, estás completamente equivocado. ¿Equivocado en qué? No tengo ninguna intención de ayudar a mi nieto. Al principio quise entrenar a Chicho para el baloncesto, pero ahora es diferente. Hablo muy en serio cuando digo que quiero ayudaros a ganar. ¡Miente! Se equivoca si cree que podrá engañarme. Capitán. Yo creía ciegamente en usted. Me inspiraba respeto. Pensaba que era el mejor entrenador del mundo, pero ahora todo ha terminado. Mañana jugaremos sin usted. Señoras y señores, el partido ha finalizado con un resultado de 60-48. Mañana, los búfalos librarán su batalla contra los monos. ¡Ánimo, monos! Vosotros sois los mejores. Seguid entrenando y os prometo que la victoria será vuestra. ¡Adelante! ¡Basta ya! ¡Aún no hemos ganado el campeonato! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Ay! ¿Por qué no me lo hacéis a mí? Porque el capitán soy yo. Y yo soy el que más canastas ha hecho. Tiene razón, Antonio. Se lo merece. ¡Allá va mi tiro! Procura convencerlo. Tiene que volver a casa. Haré lo que pueda. El mayor sueño de mi vida es que volvamos a vivir todos juntos en familia. Para convencerlo le dije que su abuelo estaba aquí.
Creía que al saberlo se vendría con nosotros. Pero no crees que lo haga, ¿verdad? Y nosotros no podemos quedarnos más tiempo. ¿Por qué no esperamos hasta que termine el campeonato? Creo que Chicho vive en esta casa. ¡Salud! Lo que debéis hacer es relajaros y pasarlo bien esta noche. Gracias por sus atenciones. Y por esta comida tan buena. ¡Espera! ¿Eh? No debemos cometer el mismo error que en el último partido. ¿En el último partido? ¿Os acordáis de lo que pasó, verdad? Que no se repita. Yo no veo ningún problema. Tampoco tienes que exagerar. Si no comes, estarás débil. Creo que tiene razón. ¡Comer! ¿Qué haces? Estamos muy satisfechos de poder contar con su hijo Chicho para nuestro equipo. Gracias, muchas gracias, capitán. La verdad es que... No digamos nada todavía. No les amarguemos esta noche de diversión. Bien. Chicos, ¿qué se dice? Mañana es la semifinal. ¡A ganar! ¡Atención, atención! Lo más importante de la noche viene ahora. ¡Claro que sí! Mucho no tenemos nada. Claro que les ganaremos. No tienen nada que hacer. Y para celebrar la victoria de los búfalos, voy a hacer mi danza striptease. ¡Para, Chicho! ¡No seas animal, hombre! ¡No! ¡Qué susto, Bobby! ¿Eres tú? ¿Qué te pasa, Chicho? Nada, voy a dar una vuelta. Enseguida vuelvo, no os preocupéis. No lo entiendo, algo le pasa. Ajá. Tengo que olvidarme de mi abuelo. Tengo que mejorar la técnica de la desaparición. ¡Ay, mosqués! ¡Ay, ay! ¡Desaparecer! ¡Desaparecer! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedo hacerlo! ¡Ay! Imposible, no puedo. Chicho, Oh, ¿qué estás haciendo? ¿has visto? Estoy practicando mi nueva técnica. Eres único, Chicho. Mientras los demás se están distrayendo, tú estás practicando nuevas técnicas. Por cierto, Rosa, ¿qué es lo que ocurre? Nada, que falta bebida y voy a buscar más. Dame, yo iré. No me gusta nada que andes por ahí sola de noche. ¿Eh? Soy el valiente capitán, y a Rosita me llevaré a navegar. Soy el valiente capitán. Tu abuelo está en la ciudad. Bueno, mi abuelo está en la ciudad y que lucharé contra él si es preciso. ¿Quién alborota así? ¡Silencio! ¿Qué hora te crees que es? ¿Por qué me asusto tanto? ¿Qué me importa si mi abuelo está o no está? Puedo enfrentarme a él. Así, 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 así. Sí, no me equivoco, usted es el entrenador de los monos, ¿verdad? Chicho, soy yo. ¡Ah! ¿Me recuerdas? ¡Abuelo! Quería enfrentarme a ti en la cancha. Quería luchar contigo en igualdad de condiciones. Ganaremos, claro que ganaremos. Por supuesto, capitán, hemos trabajado ¿Qué le habrá mucho. ocurrido a Chicho? Está tardando mucho. ¡Ay, ay, ay, socorro! ¡No huyas, Chicho! ¡Te alcanzaré! ¡Es inútil! ¡Toma!
¡Prepárate! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Ese maldito! ¿Dónde se habrá escondido? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ay! ¡Asqueroso! ¡Ahora verás! ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Ay, ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ese maldito huyendo como un cobarde. ¿Dónde se habrá metido? ¡En guardia! ¡Ay! ¡Maldito! ¿Te vas a acordar de mí? ¡Hostias! ¡Por aquí no hay salida! Al final te he cogido, Chicho. Ahora sí que ya no podrás escapar. Reza si sabes hacerlo, Chicho. ¡Ay, maldito seas! Nunca olvidaré esto, jamás lo olvidaré, Chicho, jamás. Es inútil, no tienes escapatoria, a menos que desaparezcas como un fantasma. Ha desaparecido. ¡Au! Ha desaparecido. Ha desaparecido de verdad. Chicho, lo has logrado. Ya no me das miedo, abuelo. Nos veremos en la cancha. ¿Qué pasa? ¿Acaso me estás retando? ¿Tienes agallas, Chicho? ¡Dime! ¡Ay, Rosa! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ay, Piculo, que está ardiendo! ¡Ay! Técnica secreta de desaparecer. Desaparecer, tengo que desaparecer. ¡Ay! Tengo que desaparecer.